Que el Instituto Raúl Porras Barrenechea, la Universidad de San Marcos y la Editorial Horizonte han organizado para el día de hoy, esta noche, la presentación del libro del profesor sanmarquino Miguel Ángel Guamán, Fronteras de la Escritura, Discurso y Utopía en Churata. Para presentar este trabajo nos acompañan en la mesa el profesor Raúl Bueno, Aníbal Quijano, el doctor Antonio Cornejo Polar y, por supuesto, el propio autor. Vamos a darle la palabra, en primer lugar, al doctor Raúl Bueno. Yo estoy particularmente emocionado, diría, por estar aquí entre amigos, compañeros, maestros y este magnífico público en ocasión de presentar el libro de mi amigo Miguel Ángel Guamán. Y estoy alegre por varias razones, entre otras porque se trata de un tema muy caro, el tema de las vanguardias, más exactamente de las vanguardias altiplánicas, y porque además se trata de un compañero de la época sanmarquina. Yo recuerdo con mucha nostalgia el tiempo que he sido profesor en la Universidad de San Marcos, y una de las cosas que me ha pasado de bien allí son los estudiantes, los excelentes estudiantes que me han acompañado en la época en que yo hacía de profesor de teoría y crítica literaria. Miguel Ángel era uno de ellos. Estoy pues muy contento de estar aquí y de poder decir algunas palabras con relación a este notable libro sobre el pez de oro que ahora presenta. Él me ha pedido que sea informal. Él sabe que yo medio nerviosón siempre traigo el texto por escrito. Me ha dicho que no, que prepare una nota y que hable así con tono relajado y que establezca el tema como para la conversación. De modo que he preparado unas notas que aparentemente no se articulan, pero que creo que al final van a dejar la impresión de que sí, que pensé y repensé bien el tema del libro de Miguel Ángel. Lo primero que salta a la vista en el libro de Miguel Ángel es, yo creo, el aparataje crítico. Maneja una bastante grande bibliografía, una bibliografía en que la parte metodológica y la parte teórica es realmente consistente, sustancial. Uno se pregunta si esto es un alarde de lectura y de intelectualismo, pero no. Uno se tiene que responder que es todo el esfuerzo que ha hecho Miguel Ángel por hacerle frente a un texto denso, inmenso, sui generis, como es el pez de oro. Es un texto, como todos sabemos, inclasificable, difícil, de lectura azarosa, de múltiples incitaciones, y al mismo tiempo un texto que difícilmente entrega su significación, al que difícilmente le podemos agarrar sentido, aun cuando nos complace. Un libro que, para decirlo con la célebre frase de Hugo Friedrich, vincula el hechizo porque realmente fascina, porque realmente gusta, porque realmente deja reverberada y reverberante el ánimo, el alma, vincula el hechizo a la ininteligibilidad. Es una obra de nuestro tiempo, pues, en ese sentido, una obra de la modernidad, de las vanguardias. Un texto así, difícil, tenía que ser enfrentado con todos los recursos, para ver de qué se trataba, puesto que está como reto, ¿no?, la averiguación de la índole del texto. Miguel Ángel nos previene en el prólogo y nos dice: el libro ofrece retos del más diverso tipo, pero para clasificarlos, ahí tenemos los retos de la recepción, pero también los de la producción. ¿A qué códigos
a qué lenguajes, a qué sistemas expresivos, a qué bastidores semióticos acude Churata para configurar esta tan singular y tan potente, sin embargo, entrega. Y todo dice, todos estos problemas se pueden de algún modo englobar dentro del problema de género. ¿Qué cosa es el pez de oro? Novela, conjunto de estampas, prosa poética, biografía, ensayo, etc. Inclasificable. Pues bien, para entrarle a esa particularidad dificultosa de El pez de oro, Miguel Ángel hace uso de la notable información crítica que prueba suficientemente que posee y que siempre ha poseído. Una de las cosas que yo aplaudía en él cuando era estudiante era su conocimiento consistente de metodologías y sistemas de interrogación de la literatura. Pero hay una cosa que me gusta de este tipo de trabajo con metodologías y con teorías literarias que hace Miguel Ángel. No se compromete necesariamente con una metodología, lo cual, como sabemos, en nuestro medio ha originado prácticas más o menos absurdas. Yo lo sé porque, como saben los que me han visto trabajar en otra época, aquí estuve vinculado a la Sociedad de Semiótica y cerca de algunos compañeros que trabajaban metodologías rigurosas pero exigentes, cuya exigencia era la de una dedicación casi religiosa a esa metodología. Eso es lo que justamente no hace Miguel Ángel. No se entrega religiosamente a la metodología, no trabaja para demostrarla, sino que se sirve de ella. Y así tenemos que convida a la deconstrucción, o desconstrucción, ¿por qué no?, en la versión de Köhler, a la semiótica cristeriana, y esto me alegra, la que ella ejercita, esta dama de la semiótica, Julia Kristeva, en sus libros primeros, como La revolución del lenguaje poético, pero también la que se luce en libros más recientes, bueno, para aquella época gloriosa de la semiótica, como Semiotique. La semiótica bachiana, pero en su primer momento de grado cero de la escritura, saliendo ya de esa órbita, toda la teorización sobre la oralidad en Ong y otros. Pero hay una cuestión aquí, yo tengo la sensación, después de leer este libro de Miguel Ángel, que los conceptos, ¿no?, las categorías del análisis, no quedan en este enfrentamiento, ¿no?, ante este magnífico pero turbador texto como El pez de oro, no quedan incólumes, se sacuden los conceptos, medio que se desmelenan por momentos. Hay que controlarlos, quieren desajustarse, pero los sitúa y los fija. Yo tengo una frase, la escuché alguna vez y me gusta repetirla para este tipo de estiramiento y de presión sobre los conceptos, ¿no?, hasta hacerles rendir el dato que nosotros quisiéramos obtener de ellos frente a determinados textos. Es hacer sudar el concepto. Y eso es lo que hace Miguel Ángel. Por eso los puristas encontrarán que algunos conceptos medio que tienen corridos, en ciertos casos, sus significados, sus funciones. Pero yo creo que es valioso que así sea, que Miguel Ángel los presione y les haga sudar su funcionalidad operativa de manera correcta. A veces tiene que crear conceptos. Y crea, por ejemplo, este de escritura oral, que puede ser un absurdo. A menudo se ha dicho que una expresión tal como literatura oral es un monstruo que no debiera existir.
y se ha planteado un sustituto como el de oralitura, ¿no? Y creo que está bien, dicho sea de paso. Pues bien, escritura oral no es un abuso hermenéutico, es una necesidad. Y hay una página de Miguel Ángel, ¿no?, la página número 36 de su trabajo, en que demuestra por qué necesita, y también la 116 en que demuestra por qué necesita, ¿no?, establecer esta categoría. De hecho, describiendo el pez de oro, él encuentra que la escritura que allí está es una escritura que, si hacemos, si exceptuamos la materia misma, ¿no?, de la tinta y la impresión negro sobre blanco, si exceptuamos la escritura, lo demás funciona como prosa. Están todas las categorías de la prosa, desde la proliferación de enunciados hasta la no síntesis, etc. Esa página es bella, de tal modo que sí, existe la necesidad de crear un nombre para un tipo de discurso que, aunque impreso, sin embargo, se comporta en un gran porcentaje, ¿no?, de sus usos como si fuera oralidad. Ahora voy a entrar a comentarios un poco más puntuales. Ojalá que pueda verse la conexión. En realidad, yo mismo me he impuesto un tiempo de 15 minutos en esta intervención, no sé cuánto me queda aún, pero voy a ver cómo le hago. Ayer estábamos muchos de los aquí presentes en la presentación del libro del doctor Antonio Cornejo Polar, y en un momento una de las personas que intervino dijo algo que yo quisiera recuperar esta noche. Dijo memoria escenográfica y dijo imaginación escenográfica. Utilizó estos conceptos para referirlos al tipo de imaginación y al tipo de memoria del hombre andino. Garcilaso, pero también los cronistas indios, Guamán Poma de Ayala, por ejemplo, tienen un tipo de memoria que figurativiza, que escenifica, que hace como escenografías y aún coreografías del dato, de la referencia. No hay conceptos, sino cosas que se ven, como que se ven en una suerte de pantalla interior. Por eso quizá Guamán Poma acude a los iconos, a los dibujos, un poco para corresponder a ese tipo de imaginación y a ese tipo de memoria que constituía y constituye parte del imaginario andino. Pues bien, yo quiero recuperar esa frase para aplicarla al libro que hoy está en análisis a través del volumen que nos presenta Miguel Ángel. En efecto, Miguel Ángel habla de retablos. Miguel Ángel habla de una oralidad que lo que hace es figurativizar, presentar imágenes y ponerlas a veces en funcionamiento, como en rituales o en danza. Yo tendría que decir que estos retablos, que no articulan como relatos en sí mismos, sino como microrelatos, como pequeñas secuencias de relato, pero que interesan más en su espacialidad y en su capacidad de ser vistos, estos retablos corresponderían al imaginario escenográfico andino. El proyecto del libro es ese, es presentar una imaginación otra, distinta, un modo de configurar la realidad y de imaginar las relaciones del hombre y la realidad a través no de conceptos propiamente, sino de imágenes, y de imágenes en movimiento. Por eso los retablos de que habla Miguel Ángel. Eso por un lado. Por otro, el profesor Cornejo en su libro decía
que ante el reto de la modernidad a comienzos de este siglo se presentan varias opciones. Dos le interesan, permitan que hilvane, ¿no?, lo de ayer con lo de hoy. En realidad yo no puedo funcionar de otro modo. El que era ayer soy yo aquí también, de manera que puedo y tengo derecho a hacer estos nexos, creo. Y le escuché pacientemente y le leí con atención. Le interesan a Cornejo dos autores ecuatorianos de aquellas épocas, de la postmodernidad versión Monbiot, y son Pablo Palacio y Jorge Casa. Los dos se proponen mantener una relación con la realidad, pero las vías son distintas. La de Icaza es el realismo socialista indigenista. La de Pablo Palacio es la de la imaginación vanguardista, que no busca representar, reflejar, retratar la realidad, sino que busca interpretarla, hacer sudar la realidad para que ella exprese su sentido. Pues bien, si pasamos a otra postmodernidad, a otro postmodernismo, digo, versión Monbiot, y trabajamos este mundo andino, ahí están los hermanos Peralta, entonces encontramos otras opciones. La opción de Alejandro Peralta es una, ¿no?, de no alterar el sistema, de trabajar todavía dentro de las instituciones literarias más o menos establecidas, la metáfora, por ejemplo, el símbolo, por ejemplo, pero su propuesta consiste en invertir. Esto lo he estudiado yo en otra ocasión, no sé si alguien conoce esta versión mía. La propuesta, entre otros detalles, consiste en alterar el modo de representar lo real. En las vanguardias europeas, la naturaleza, por decir un término, aparece como término de comparación. En realidad se habla del mundo ciudadano, de la experiencia del hombre en ciudad. Las vanguardias son básicamente en Europa experiencias de ciudad, en ciudad, sobre ciudad, y aún en lugares de América Latina como Buenos Aires y México. Pero en el altiplano peruano es al revés. De lo que se habla no es de la ciudad y de la experiencia cosmopolita en ciudades, sino se habla de la naturaleza, del medio ambiente, del hombre natural, el indio, el poblador del altiplano, y se utiliza a la modernidad como término de comparación. Es la propuesta. Pero la propuesta de Churata, y eso es lo que nos explica este libro con amplitud, con suficiencia, es una distinta, es otra opción. Consiste en dinamitar la institución literaria misma, en ponerla a prueba, utilizar el sistema de la comunicación literaria, pero, para utilizar un poco la idea de Cosseriu, romper las estructuras, agenciar lo no existente y desagenciar lo existente para formular una propuesta distinta. Miguel Ángel lo dice de otra manera, es cierto, de una manera mucho más adecuada al tema, pero ustedes me van entendiendo, creo. Entonces, se rompe la escritura logocéntrica, la regida por la razón, jerarquizada, y se establece un tipo de escritura, relato o lo que fuere, o prosa poética, en que no hay privilegios, en que las jerarquías están desestabilizadas, en que los relatos dejan de ser relatos y apenas se ofrecen como secuencias mínimas, microrelatos que no sabemos por dónde van a desembocar, y etcétera, etcétera. El problema del género, el gran problema de género con que comienza cualquier enfrentamiento crítico al pez de oro, ya explica por sí mismo este asunto de romper al interior de la institución literaria para formular una propuesta distinta.
No, por favor, yo quiero que me digan un poco, porque de repente se me acaba el tema, además. No, aquí tengo cosas. Hay otra cuestión. La lengua, el problema de lengua, que es una cuestión largamente investigada en el libro. Miguel Ángel dice, se trata de una lengua híbrida. De la manera más gruesa, se podría decir que el problema de esta hibridez del lenguaje es una suerte de español con una suerte de quechua. Quiero hacer un paréntesis pequeñito ahí, voy a ver cómo le hago. A propósito, cuando yo leí El Pez de Oro hace muchos años ya, tuve la sensación de que las palabras y ciertos giros que ahí estaban utilizados me eran familiares. Acabo de enterarme, por la lectura de este libro, de que Arturo Peralta, Churalta, nació en Arequipa. Y eso me explica un poco el por qué este lenguaje y esas palabras que suenan como quechua, pero que en realidad yo creo que son aymara. Yo no conozco de lenguas vernáculas peruanas, ¿no? Pero que pacalo, chimbar, en fin, cantidad de palabras que están allí, ¿no? Lajla, en El Pez de Oro, tendrían que ver más, bueno, también con Arequipa, no sé, alguna vez alguien quizá investigue, ¿no?, con las herramientas adecuadas esta posibilidad. Cierro el paréntesis y digo, reconectando, lo que pasa con el problema de lengua es que, según Miguel Ángel, esta lengua híbrida está en un estado movedizo, está como en estado efervescente, está como constituyéndose, está en el proceso mismo de hacerse. Es la lengua, ha dicho algunas veces Miguel Ángel, como previa a la escritura, como en el instante anterior a las escogencias del autor con ánimo de plasmar la lengua en un texto dentro de un discurso concreto. Y yo estaba pensando que quizá una categoría que podría ayudar a formular, ¿no?, esa idea de lengua, esa especie de fora semántica, para decir, o semiótica, para decirlo con Cristeva, o esa especie de grado cero de la escritura, para decirlo con Bach, o incluso esa especie, esa suerte de magma y genotexto, para decirlo otra vez con Cristeva, podría expresarse mejor como una palabra que nos viene de la glosemática y de Jeltzer: materia. La materia no es la expresión. La materia es la madera, es la base material, aquello que va a ser lenguaje, pero que no es lenguaje todavía. Quizá eso, pasando del plano meramente lingüístico al plano literario, quizá eso es lo que estaba en juego y lo que está en juego. Yo quiero aprovechar un poquito la idea de Miguel Ángel, hacer sudar el concepto y proponer aquí una cosa como esta. En realidad, lo que está mostrando Arturo Peralta en El Pez de Oro es con perdón por el uso de la palabra, es un bazar. He aquí un nuevo instrumento. Este instrumento tiene estas posibilidades. De ahí que sea no literatura y no lengua todavía, pero está en el estado previo a la lengua y a la literatura. Por las expresiones, las categorías no lengua, no literatura, ¿no?, son utilizadas por Miguel Ángel en su libro para referir a esta condición pretexto, prediscurso, pre-enunciado que tiene El Pez de Oro. Yo creo que aquí voy a cerrar por el momento. Gracias.
Miguel Ángel Guamán, cuando me preguntó si podría comentar esta noche su libro, que yo estaba en una obvia desventaja. Uno, porque mi intento de leer El pez de oro desde hace muchos años, y recuerdo el texto no solamente como complicado, por momentos a veces ininteligible, sino básicamente un texto en ese momento extremadamente esquivo para mí. Y sospeché que, por supuesto, esto no era tanto culpa del texto como mi propia manera de ver las cosas en ese momento. Pero allí quedó. Solo leyendo atentamente el libro de Miguel Ángel Guamán, creo que en efecto, como todos sus lectores, como acaba de decirlo, bueno, tenemos algunas puertas abiertas para entrar o tratar de entrar de nuevo en el pez de oro. Quisiera también, lo mismo que mi antecesor, poner de relieve la formidable maquinaria teórico-conceptual que el autor del libro ha buscado utilizar para examinar y para digerir el pez de oro. Esta formidable maquinaria, sin embargo, y creo que aquí también quisiera extender, prolongar lo que acaba de ser dicho antes, tiene una tensa relación con el libro que él examina. Y creo que esto no debe ser una casualidad. ¿Sí? Este aparataje teórico realmente imponente pertenece a una esfera ella misma, a mi juicio, no muy teóricamente congruente entre sí, ella misma, por un lado, y por otro lado, para algo tan esquivo y tan absolutamente insólito como el pez de oro, solamente a través de un, no sé si deliberado o no, queriéndolo o sin querer queriendo, yo diría que el autor ha, de hecho, subvertido una buena parte de las categorías que él ha buscado emplear. Esto ya es una indicación de que quizás ese aparataje por el momento quizás tiene el riesgo de aparecer como un andamiaje que el constructor ha dejado al mismo tiempo que el edificio. El andamiaje es sin duda muy rico, es realmente imponente, el trabajo que ha realizado es realmente masivo, pero al mismo tiempo, para un lector neófito como yo en estas cosas, hace que el edificio mismo no aparezca del todo en todo su esplendor. Pero este no es solamente porque el andamiaje es externo y el edificio está allí, sino, de nuevo, por lo que estoy diciendo, y quisiera que esto fuera parte de nuestra conversación, sino porque hay una creciente, es decir, a lo largo del libro, yo sentía que crecía la tensión entre buena parte de las categorías y la materia que está en estudio a través de estas categorías. Entonces, la misma idea de escritura oral, como acaba de ser dicho, es una directa subversión de ambas categorías, es una contradicción in termini para partir. Pero una vez que son subvertidas cada una de ellas, el resultado no nos es del todo arbitrario, sino casi por el contrario. Pero esto es también una indicación de que quizás se requiere, y sin duda él deja planteadas también las propias vías de su desarrollo, deja planteado el problema de cuáles son realmente las categorías que después de la subversión de las de procedencia semiótica, básicamente,
pueden ser elaboradas para otra realidad como es la de una escritura oral. Porque el libro realmente nos plantea dos